Me confirman si es que hay algún problema, o perdón, si no hay ningún problema, seguimos adelante, ¿ya? Bien, para continuar con la clase, el temario de trastornos de la coagulación, vamos a hoy en día hacer el resto que nos falta y vamos a empezar con fibrinolíticos. Como su nombre indica, ¿no? Fibrinolíticos quiere decir son aquellos fármacos o sustancias que destruyen el coágulo de fibrina, ¿no es cierto? De ahí el nombre lítico, destrucción o lisis, mejor, del coágulo de fibrina. Bien, ¿cuál es el mecanismo de acción básico de estos fármacos? Son activadores de la plasmina, la cual actúa sobre las moléculas de fibrina que forman parte del coágulo, produciéndose una recanalización del vaso sanguíneo que estaba obstruido. Y esto es algo lógico, ¿no es cierto? Es decir, de que una vez que se ha formado el coágulo, para cumplir con lo que habíamos dicho con los preceptos de la hemostasia, es decir, aquellos mecanismos, no sé si se acuerdan, al comienzo, que evitan la pérdida de sangre, ya sea por extravasación espontánea o por lesión del tejido del vaso, ¿no es cierto? Entonces, una vez que se ha cumplido la función hemostática con la formación de un coágulo de fibrina que inicialmente es soluble y posteriormente se torna en insoluble, entonces el organismo activa sus mecanismos para recanalizar este vaso, disolviendo o haciendo una lisis del coágulo. A esto se llama entonces la recanalización del vaso sanguíneo que estaba obstruido. Bien, entre algunos de estos fármacos, y vamos a ir viendo más, está la streptokinasa, que es una proteína bacteriana producida por el estreptococo beta hemolítico. ¿Ya? Miren qué interesante. El estreptococo beta hemolítico, que es una de las causas más importantes de las amigdalitis y de las faringoamigdalitis purulentas, ¿no? Son causadas por el estreptococo beta hemolítico. Pero a su vez, ¿no es cierto?, este estreptococo produce la streptokinasa, que tiene la capacidad de activar a la plasmina y llevar a la lisis del coágulo. La uroquinasa es una serina proteasa que activa directamente el sistema fibrinolítico y no es inmunógena, es decir, no produce una reacción inmunológica. Entonces eso sería otro fibrinolítico. Y tenemos hoy en día nuevos fibrinolíticos, entre los que está el activador tisular del plasminógeno, que se lo conoce con la denominación de T-PA, que es una glicoproteína de alta afinidad por la fibrina, ¿no? Entonces, este activador tisular del plasminógeno está activando el plasminógeno para que a través de la transformación de este en plasmina vaya a producir la lisis del coágulo de fibrina. Bien, entonces los fibrinolíticos lisan los trombos, los coágulos, catalizando la formación de plastina a partir del precursor que es el plasminógeno. Crean, sin embargo, y esto hay que tomar en cuenta y es bastante importante, de que crean un estado lítico generalizado, es decir, que van a actuar en todos los lugares donde haya algún coágulo o un trombo. Se administran por vía endovenosa, y entre los que tenemos, y hemos visto, la streptokinasa o streptocinasa, que derivado del estreptococo, la urocinasa, una enzima humana sintetizada por el riñón, pues de ahí su nombre urocinasa. La anistreptasa, que es un complejo activador de la streptocinasa y plasminógeno, y es más selectivo para el trombo mismo, es decir, que el efecto lítico va a ir a actuar más sobre el trombo, de ahí que se conoce con el nombre trombolítico, porque produce lisis del trombo. Luego tenemos los activadores del plasminógeno tisular, los T-PA, que lo hemos visto en el anterior slide, dentro de los que están la alteplasa, la reteplasa y la tenecplasa. Estos son tres fibrinolíticos que son activadores del plasminógeno tisular. La alteplasa es un activador del plasminógeno tisular recombinante. La reteplasa es un activador del plasminógeno tisular recombinante con menos aminoácidos que la alteplasa. Y la tenecteplasa es un activador del plasminógeno tisular mutante con una vida media plasmática más larga, ¿no? Entonces, básicamente el mecanismo de acción de estas es la misma.
¿no? O sea, producen activación del plasminógeno tisular para la formación de plasmina y a través de la plasmina producir la lisis del coágulo del trombo. Actúan más en el plasminógeno unido a la fibrina, es decir, en el trombo formado. De ahí la importancia de estos, ¿no es cierto? Es decir, el trombo ya se ha formado y estos van a ir a producir plasmina a través del plasminógeno que se encuentra unido a la misma fibrina, y de ahí que tiene un efecto trombolítico importante. Entonces, en presencia de fibrina, activan el plasminógeno cientos de veces más rápido, y esa activación del plasminógeno cientos de veces más rápido, entonces hace de que se produzca también plasmina cientos de veces más rápidamente, que si no estuviese presente estos fármacos. Entonces aquí tenemos nuevamente el cuadrito que hemos estado utilizando en las clases, pero aquí vemos a los fármacos fibrinolíticos, que los habíamos visto en una figura verde con su signo positivo. ¿Por qué positivo? A diferencia de los anticoagulantes, que su símbolo era negativo, es porque van a activar, ¿no es cierto?, aquellos elementos que van a condicionar la disolución del coágulo de fibrina o el trombo. Viendo aquí en la parte de abajo del cuadro, el plasminógeno aumenta, hemos dicho, el efecto del plasminógeno que da lugar a la formación de plasmina y que va a ir a actuar directamente sobre el coágulo de fibrina, produciendo una lisis o una disolución de este coágulo. ¿De acuerdo? Bien. Aquí vemos un cuadro, ¿no?, que nos muestra el mecanismo de acción de estos, ¿eh? Entonces aquí vemos a la malla de fibrina y el coágulo de fibrina que se está formando, ¿no es cierto? Es decir, el fibrinógeno se va a activar y va a dar lugar a la formación de la fibrina. Previamente hemos visto que el factor 2, que es la protrombina, se va a activar formando la trombina, y esta trombina, ¿no es cierto?, con sus efectos sobre e interrelación con los otros factores de coagulación, va a ir a formar esta malla, este coágulo de fibrina, ¿no es cierto?, y en el cual va a formar el tapón que en los casos de lesión produce o está relacionado con la hemostasia, pero que en los casos patológicos lleva a una obstrucción del vaso sanguíneo, como en las trombosis o en los tromboembolismos, ¿no? Entonces, fíjense, en esta otra mitad del cuadro, aquí está el plasminógeno, ¿ya?, que da lugar a la plasmina, ¿no es cierto? Y miren qué interesante, aquí en el cuadrito han dibujado la plasmina como la hoja de una sierra circular que va cortando y destruyendo esta malla de fibrina y va provocando la lisis de este coágulo de fibrina, ¿no es cierto? El objetivo, en realidad y fisiológicamente hablando, es la recanalización del vaso, y justamente se utiliza este mecanismo de acción justamente farmacológicamente para producir lo mismo que fisiológicamente ocurre, ¿no? Bien, ¿cuáles son las indicaciones de los fibrinolíticos? Fundamentalmente es el infarto agudo de miocardio, muy utilizados, especialmente cuando se lo detecta rápidamente y se actúa rápidamente, provocando una fibrinólisis del trombo que está obstruyendo una o más arterias coronarias. El accidente cerebrovascular de tipo isquémico, no hemorrágico, y el tromboembolismo pulmonar potencialmente mortal, ¿ya? No se olviden que ya habíamos dicho que la formación del trombo en una trombosis venosa profunda puede dar lugar a un tromboembolismo pulmonar que puede poner en riesgo o producir la muerte del paciente, ¿ya? Por vía intravenosa, entonces, utilizaban la embolia pulmonar con inestabilidad hemodinámica, en las trombosis venosas profundas, en la tromboflebitis ascendente iliofemoral, ¿ya? Porque este es un cuadro extremadamente severo y grave, ya que esta tromboflebitis va ascendiendo iliofemoralmente y va obstruyendo las arterias y las venas más importantes, que pueden ir obstruyéndose paulatinamente. Y obviamente el infarto agudo de miocardio, que tal vez es una
de las indicaciones más importantes del uso de los fibrinolíticos, ¿ya? Por vía intravenosa. Por vía intraarterial es para la enfermedad vascular periférica, que lleva a la obstrucción de las arterias y por lo tanto a la isquemia de los tejidos que se encuentran distalmente a la obstrucción producida por los trombos, ¿no? Entonces, vía intravenosa para todas aquellas patologías trombóticas o tromboembólicas a nivel de las venas, y vía intraarterial para la enfermedad vascular periférica. Dosificación. Estos son parámetros nomás de dosificación, pero bueno, para tomarlos en cuenta o como información, la streptocinasa, la dosis de saturación es de 250.000 unidades, seguida por 100.000 unidades por hora por 24 a 72 horas. O sea, la disolución del coágulo puede demorar con la streptocinasa, ¿no es cierto?, de 1 a 3 días. En el caso de la urocinasa, la dosis de saturación es de 300.000 unidades por hora por 10 minutos, luego una dosis de mantenimiento de 300.000 unidades por hora durante 12 horas. ¿Ya? ¿De acuerdo? Entonces, estas dosis inicial de 300.000 unidades por hora se realiza en un tiempo bastante corto, fíjense, de 10 minutos. Y luego se mantiene al paciente con otras 300.000 unidades por hora durante 12 horas. La alteplasa, una dosis de 15 miligramos, seguidos de 0,75 miligramos por kilogramo en 30 minutos, ¿no? Entonces, prácticamente son 2 dosis de la alteplasa, ¿no? Que hemos dicho que magnifica o potencia, si quieren, el efecto de transformación del plasminógeno en plasmina. La tenecplasa, una dosis, bolo intravenoso único de 30 a 50 miligramos, ¿ya? Y la reteplasa, una dosis, un bolo de 10 unidades cada 30 minutos y realizar solamente 2 dosis, es decir que en una hora, ¿no es cierto?, habríamos administrado 20 unidades de la reteplasa. ¿Ya? Si ustedes se fijan, estas dosis, ¿no?, de la alteplasa, la tenecplasa y la reteplasa se expresan en miligramos y en unidades, ¿no? En cambio, en la streptocinasa y la urocinasa se expresan en unidades específicamente. Bien, ¿cuáles son las contraindicaciones? Las vamos a dividir en 2 absolutas. Son contraindicaciones absolutas: la hemorragia intracraneal, la lesión vascular cerebral, las neoplasias intracraneales, el accidente cerebrovascular hemorrágico, la disección aórtica, una hemorragia activa, porque hemos dicho que producen un efecto general, ¿no es cierto?, a nivel de todo el organismo, los traumatismos encefalocraneanos y el trauma facial. Entonces, ahí no se debe utilizar fibrinolíticos. Relativas: la hipertensión no controlada, la cirugía mayor con un tiempo menor de 3 semanas atrás, el sangrado interno reciente, punciones vasculares no compresibles, el embarazo, la úlcera péptica y el uso en el momento, ¿ya?, de warfarina. No se olviden que la duración del efecto de la warfarina es de varios días, por lo tanto, y para la reversión espontánea de esto, suspendiendo la administración de warfarina, demora, ¿no es cierto?, hasta por lo menos 3 días o más, ¿no es cierto?, hasta 5 días. Bien, la toxicidad de tipo hemorrágico es el principal efecto adverso y es un tipo de hemorragia sistémica e intracraneal, es decir, que sangra todo. De ahí que el uso de estos fibrinolíticos debe ser bajo estricto criterio médico y de necesidad, y obviamente de manejo intrahospitalario, porque puede desencadenar una hemorragia extremadamente severa. Produce degradación de fibrina en tapones hemostáticos en la lesión vascular, ¿no? Y eso hay que también tomar en cuenta, ¿ya?, porque en este caso se va a producir una hemorragia, y produce un estado lítico sistémico por la generación de plasmina que degrada el fibrinógeno y los factores de coagulación 5 y 8. ¿Ya? Entonces, el uso de estos fibrinolíticos puede producir hemorragias extremadamente severas.
Entonces, usos clínicos, el infarto agudo de miocardio, fíjense, este es una emergencia, el paciente está ya en la unidad de cuidados intensivos, ¿no es cierto? Y aquí cuando se detecta la obstrucción de una arteria coronaria por un trombo, ¿no es cierto?, son de utilidad los fibrinolíticos. Bien, dentro de las indicaciones, entonces, la administración de trombolíticos como la streptokinasa o sinasa en el paciente con infarto agudo de miocardio con un supradesnivel ST permite salvar aproximadamente, fíjense, 30 vidas por cada 1000 pacientes tratados en el curso de las primeras 6 horas de evolución. De ahí es lo que yo les decía hace un rato, ¿no es cierto? El diagnóstico y el tratamiento temprano del infarto agudo de miocardio cambia completamente el curso del mismo si es que se actúa rápidamente y correctamente. Entonces, el uso de fibrinolíticos como la streptokinasa y otros salva 30 vidas por cada 1000 pacientes tratados en el curso de las primeras 6 horas de evolución y 20 vidas por cada 1000 pacientes tratados entre las 7 y 12 horas posteriores al infarto mismo. Entonces, fíjense que aquí disminuye de 30 vidas en las primeras 6 horas a 20 vidas después de las 7 hasta las 12 horas. ¿Ya? Por lo tanto, se dice que todo paciente, ¿ya?, con infarto agudo de miocardio y con un supradesnivel de la onda ST que consulte en las primeras horas debe ser candidato o considerado como candidato para fibrinólisis. ¿De acuerdo? Ese es nuestro límite, ¿no es cierto? Desde el momento del diagnóstico hasta un tiempo de 12 horas. ¿Cuál es el objetivo de la trombolisis en el infarto agudo de miocardio? Es reducir la zona de necrosis, obviamente, ¿no? Porque cuanto mayor área de necrosis exista, mayores secuelas deja el infarto de miocardio. Con esto va a aumentar la supervivencia de los pacientes afectados por infarto agudo de miocardio. El mecanismo, ya hemos dicho, la lisis del trombo y que lleve a una revascularización de las arterias coronarias obstruidas. ¿Ya? Entonces aquí vemos también, nuevamente, aquí está el segmento ST, ¿no? Una vez establecido el diagnóstico de infarto agudo de miocardio con supradesnivel ST, el objetivo terapéutico primario debe ser restablecer el flujo coronario del vaso ocluido lo más rápidamente posible, ¿no es cierto? Mientras se evalúa la factibilidad de instaurar terapia de reperfusión coronaria con trombolíticos, se debe seguir las siguientes medidas generales para garantizar la estabilidad del paciente. O sea, las medidas generales, ¿no es cierto?, de soporte avanzado de vida, ¿no es cierto?, manejar al paciente dentro de una terapia intensiva, tener a mano, ¿no es cierto?, todos los medios y mecanismos para actuar, ya sea quirúrgicamente inmediatamente, para en caso de que fuese necesario. ¿Ya? Muy bien. ¿Cuáles son las contraindicaciones absolutas? Ya hemos dicho, hemorragia interna activa, sospecha de disección aórtica, accidente cerebrovascular hemorrágico previo, otros accidentes cerebrovasculares que tengan menos de un año, las neoplasias cerebrales, ¿no? Dentro de las relativas, ¿no es cierto?, hipertensión arterial crónica severa con tensión arterial sistólica mayor a 180 milímetros de mercurio o una tensión arterial diastólica mayor a 110 milímetros de mercurio, ¿cierto? ¿Ya? Cirugía mayor, cualquier tipo de cirugía mayor, ¿no es cierto?, ya sea abdominal, pélvica, traumatológica, ¿no? La resucitación cardiopulmonar de tipo traumático que haya podido producir algunas lesiones en tórax, fundamentalmente, la punción de un vaso no compresible, ¿no es cierto?, vasos a los cuales no se puede aplicar presión para disminuir o parar la hemorragia. Ya hemos visto aquí, solamente repasando, streptokinasa dentro de los fibrinolíticos, anistreptasa, la uroquinasa, la alteplasa, la reteplasa, ¿no?, y los que hemos visto previamente y otros nuevos que están en estudio. Cuidados de enfermería que se debe tomar al utilizar fibrinolíticos siempre deben ser administrados por bombas de infusión.
el uso de bombas de infusión nos permite regular la administración de estos fibrinolíticos en una dosis y un ritmo previsibles y constantes, ¿no?, que permiten hacer un monitoreo del efecto que están produciendo estos. Control de la presión arterial, tener mucho cuidado en que se desarrolle hipotensión, ¿no es cierto?, arritmias cardiovasculares, vigilar y prevenir la aparición de hemorragias, aplicar vendaje compresivo en los sitios de punción con agujas, y obviamente lo más importante es vigilar signos de hemorragia, ¿no? ¿No? Aquí fíjense, por ejemplo, la cama del paciente, ¿no es cierto? En un paciente con hipotensión, elevar la parte de los pies de la cama para controlar esta hipotensión que podría ocurrir. Bien, fármacos antiplaquetarios. Los fármacos antiplaquetarios, como su nombre indica, son aquellos que inhiben o impiden la agregación plaquetaria, ¿ya? Entonces, solamente recordando un poquito, ¿no? La lesión de la membrana celular o la presencia de fosfolípidos va a iniciar la cadena de síntesis de sustancias a partir del ácido araquidónico. Entonces, los fosfolípidos de membrana dan lugar al ácido araquidónico. Y este ácido araquidónico va a tener dos vías. Una, la vía de las lipoxigenasas, que dan lugar a la formación de los leucotrienos por un lado, y la vía de las ciclooxigenasas, que da lugar a la formación de prostaglandinas, prostaciclinas y tromboxanos, ¿no es cierto? Entonces, la inhibición de la ciclooxigenasa, en realidad son tres ciclooxigenasas, la COX-1, la COX-2 y la COX-3, ¿no es cierto? Fundamentalmente las más conocidas, las más estudiadas y las que tienen mayor aplicabilidad clínica son la inhibición de la ciclooxigenasa 1 y 2, ¿no es cierto? Sobre la ciclooxigenasa 1 actúan inhibiendo la síntesis de esta ciclooxigenasa todos los AINES en general, excepto los selectivos para la COX 2 y no que lo actúan sobre la COX-1, donde están el fármaco prototipo de los AINES, el ácido acetilsalicílico, la sulfinpirazona, el trifluridazal, el flurbiprofeno, el ibuprofeno, el indobuprofeno, el diclofenaco, el naproxeno, cualquier AINE que ustedes piensen, ¿ya? Esa es una de las vías de acción de estos fármacos antiplaquetarios. La otra vía es por inhibición de la tromboxano sintasa, que son fármacos más recientes, y por bloqueo de los receptores PGH2 y tromboxano A2, ¿no?, donde tenemos hoy dos fármacos en desarrollo, no con tanta utilidad clínica todavía, o no muy utilizados todavía ampliamente, que están el Vapipros y el Ifetroban, ¿no es cierto? Y por mecanismos duales, donde están el Ridogrel y la picotamida, ¿ya? Entonces, tenemos distintos tipos de antiagregantes plaquetarios. Tal vez el antiagregante plaquetario más conocido es el ácido acetilsalicílico, porque ha sido el primero a ser utilizado, ¿no es cierto?, del cual se tiene la mayor información, la mayor experiencia clínica, y que hoy en día todavía sigue vigente a pesar de sus efectos adversos y de la aparición de otros fármacos que producen el mismo efecto antiagregante plaquetario, pero sin tener tantos efectos adversos. Bien, la interferencia con la función del complejo GP2B3A, ¿ya? Estos son por inhibición, fármacos que actúan por inhibición de mecanismos ADP dependientes, ¿no?, donde están la ticlopidina y el clopidogrel. El clopidogrel es uno de los antiagregantes plaquetarios diferentes o distintos al ácido acetilsalicílico, también muy utilizados y muy difundido su uso. Luego tenemos a los antagonistas del complejo GP2B3A, donde están anticuerpos monoclonales de naturaleza quimérica, donde está el abeximab, ¿no?, que forma parte de los antagonistas
de inhibición de la ADP, ¿no? Luego los péptidos naturales que impiden la fijación de la proteína, donde están las desintegrinas, y por último los péptidos sintéticos que contienen la secuencia GRD e inhibidores no peptídicos, ¿ya? De estos tal vez el más conocido y con mayor tiempo de utilización está el abeximab, ¿ya? Pero los otros se van usando. Y aquí obviamente lo que les he dicho, el clopidogrel, pero también la ticlopidina. Por modulación de los mecanismos relacionados con el AMP cíclico y el GMP cíclico, aquí hay dos tipos, uno por modulación de las ciclasas, donde está la prostaciclina 2 y los derivados de esta, que el fármaco prototipo viene a ser el iloprost, y por inhibición de las fosfodiesterasas, donde está el dipiridamol, ¿ya? Entonces, en este slide podemos ver en forma resumida los distintos antiagregantes plaquetarios de acuerdo a su mecanismo de acción. Solamente para recordar, entonces, aquellos que producen interferencia en la vía del ácido araquidónico, donde están los que inhiben a la síntesis del tromboxano A2, fundamentalmente, ¿ya? Y donde está, obviamente, el que inhibe la cicloxigenasa más conocida en forma irreversible, el ácido acetilsalicílico y los otros, ¿no? Y luego los que actúan mediante la interferencia con la función del complejo GP2B3A, y aquellos que modulan los mecanismos relacionados con el AMP cíclico y el GMPC, ¿ya? Entonces son los grupos farmacológicos, ¿ya? Y aquí vemos, ¿no? Dónde actúa. Aquí está el tromboxano A2, ¿no es cierto? ¿Ya? Que va a ir a actuar impidiendo la agregación plaquetaria, ¿no? Los antagonistas de la ciclooxigenasa 1, que van a impedir la formación del tromboxano A2, que es el derivado de la ciclooxigenasa que lleva a la agregación plaquetaria. Entonces, los AINES en general, pero la aspirina en particular, van a impedir la síntesis del tromboxano A2 y por lo tanto van a impedir la agregación plaquetaria. Son los más conocidos, ¿no es cierto? Y tal vez a pesar de unos cambios en el enfoque terapéutico de la farmacología de antiagregante plaquetaria, hoy en día siguen manteniendo su vigencia, ¿ya? Bien. Entonces aquí es lo que yo les decía, ¿no es cierto? El ácido araquidónico, tenemos las células de la membrana con los fosfolípidos por acción de las fosfolipasas, fundamentalmente la fosfolipasa 2, dan lugar a la síntesis del ácido araquidónico, ¿ya? Y les decía, lleva a dos vías, la vía de la lipoxigenasa, que da lugar a la formación de los leucotrienos, ¿ya? Estos leucotrienos están muy relacionados con la inflamación, ¿ya? Pero además están muy relacionados con la producción de broncoespasmo, o sea, broncoconstricción en pacientes asmáticos. También producen vasoconstricción y aumentan la permeabilidad tisular a la extravasación de líquidos, ¿no? Que son parte del proceso inflamatorio relacionado con los leucotrienos. Y los otros leucotrienos, como el B4, que están relacionados con la quimiotaxis, es decir, con la atracción de células inflamatorias a los sitios afectados, ¿no? Entonces, tenemos aquí también, siguiendo la otra vía de la lipoxigenasa, la formación de la lipoxina A4 y de la lipoxina B4, que están relacionados con la vasodilatación, inhiben la quimotaxis de los neutrófilos y estimulan la adhesión de los monocitos. Y la vía de la ciclooxigenasa, ¿no es cierto?, donde hemos visto que impiden la síntesis de ciclooxigenasa, que puede ser en forma selectiva para COX-2, pero que la gran mayoría de los antiinflamatorios no esteroideos no son selectivos y actúan inhibiendo tanto la COX-1, que es
que es constitutiva y citoprotectora, y también a la COX-2, que es la inflamatoria, ¿no? Entonces, esta ciclooxigenasa da lugar a la formación de las prostaglandinas, ¿no? G2 y H2, que van a dar lugar a la formación de las prostaciclinas, que producen vasodilatación e inhiben la agregación plaquetaria, y el tromboxano A2, que produce más bien el efecto contrario, que es la vasoconstricción y que promueve la agregación plaquetaria, ¿no es cierto? Bien, estas prostaglandinas también, otras prostaglandinas son la prostaglandina D2, la PG o prostaglandina E2 y la prostaglandina F2-alfa. Estas producen vasodilatación y la extravasación de líquido y aumentan la producción del edema, ¿ya? Bien. Entonces, el ácido acetil salicílico, ¿cuál es su mecanismo de acción? El ácido acetil salicílico es un analgésico y es un antiinflamatorio no esteroideo que inhibe la agregación provocada por el ADP y el colágeno, ¿cierto? Produce una inhibición irreversible de la ciclooxigenasa 1, y esto es lo que lo diferencia del resto de los AINES. El resto de los AINES también producen una inhibición de la ciclooxigenasa 1, pero de forma reversible. De ahí que el único AINE que se utiliza como antiagregante plaquetario es la aspirina, porque a la dosis administrada tiene un efecto predecible, ¿no es cierto? Y es el único que produce una inhibición irreversible de la ciclooxigenasa 1. Entonces, dosis pequeñas de ácido acetil salicílico, al parecer, inhiben en mayor grado al tromboxano A2 y a la prostaciclina 2, ¿ya? Entonces, de ahí que un esquema terapéutico, si ustedes quieren, profiláctico de la trombosis venosa profunda y del tromboembolismo, y también de la obstrucción de las arterias coronarias a nivel cardíaco, es la administración de dosis pequeñas de aspirina, la que contiene una aspirineta, un comprimidito de la aspirineta que se utiliza en niños y que corresponde solamente a 80 a 100 miligramos de ácido acetil salicílico. Se ha utilizado durante muchísimos años profilácticamente, justamente en pacientes con riesgo de sufrir un infarto agudo de miocardio. Bien, hemos dicho, los fármacos antiplaquetarios incluyen la aspirina y otros AINES. Los otros AINES pueden tener un efecto antiagregante plaquetario, pero que no es predecible y que se produce como un efecto asociado al AINE, que es antiinflamatorio no esteroideo, ¿no es cierto? Pero el único que se utiliza como antiagregante es la aspirina. ¿En qué momento tiene importancia el efecto antiagregante plaquetario de los AINES que no son la aspirina? Cuando se habla de interacción de estos con otros fármacos que afectan la coagulación sanguínea, ¿no es cierto? El paciente que está usando warfarina, hemos visto ahí en el listado, ¿no es cierto? Y la interacción de la warfarina con los AINES, o sea, los antiinflamatorios no esteroideos, que puede aumentar el riesgo de hemorragia o incrementa la anticoagulación por warfarina en forma sumatoria cuando se usa en conjunto con otros AINES. Bien, inhibidores de los receptores de la glicoproteína 2B y 3A, el abiciximab, el tirofiban y el eptifibatid, que son los tres inhibidores del receptor de la glicoproteína 2B y 3A. Los antagonistas de los receptores de ADP, el clopidogrel, el prasugrel y la ticlopidina. De estos, tal vez los más conocidos y los más utilizados actualmente, el clopidogrel y también la ticlopidina, ¿no? Pero el prasugrel también está en este grupo. Y los inhibidores de la fosfodiesterasa 3, donde están el dipiridamol y el silostazol. Hay que quitarle la E aquí en español. Dipiridamole es en inglés, entonces en español es dipiridamol, nada más, y el silostazol. ¿Ya? Estos entonces serían inhibidores antiagregantes plaquetarios, inhibidores de la fosfodiesterasa 3. Estos serían antiagregantes antiplaquetarios, antagonistas de los receptores de ADP,
y estarían antiagregantes plaquetarios inhibidores del receptor de la glicoproteína 2B y 3A. ¿De acuerdo? Bien, entonces aspirina, bueno, esto ya hemos visto, pasamos. El dipiridamol. El dipiridamol interfiere la función plaquetaria al incrementar el AMPC, ¿no es cierto? Aquí lo vemos, inhibidores de la fosfodiesterasa 3, donde está el dipiridamol, ¿no es cierto? Entonces, interfiere la función plaquetaria al incrementar el AMPC, tiene un efecto mediado por inhibición de fosfodiesterasa o por bloqueo de la absorción de la adenosina. Aumenta la permanencia de adenosina en el receptor A2 de las plaquetas. Es un vasodilatador que, unido a la warfarina, impide embolización sanguínea en pacientes con válvulas prostéticas, ¿no? Entonces tiene indicaciones precisas como la prevención secundaria del accidente cerebral cuando se combina con dosis bajas de aspirina. Entonces generalmente se puede asociar el dipiridamol, ¿no? Ya sea con el ácido acetilsalicílico o también con la warfarina para indicaciones precisas, ¿ya? Entonces, las indicaciones precisas de asociación con la warfarina, por ejemplo, para impedir o profilácticamente la embolización sanguínea en pacientes con válvulas prostésicas, y la asociación con dosis bajas de aspirina en la prevención o profilaxis secundaria del accidente cerebral, ¿no? Bien, los antagonistas de los receptores ADP, donde está el clopidogrel, que yo creo que sería el fármaco prototipo tal vez de este grupo, el prasugrel, la ticlopidina, aquí hay que corregir, no es ticlopidine, sino es ticlopidina, y el ticagrelor, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la diferencia del ticagrelor? Que el ticagrelor no necesita activarse para producir su efecto, ¿ya? Estos fármacos, todos ellos, clopidogrel, prasugrel, ticlopidina, ticagrelor, se activan en hígado, el ticagrelor no, lapsus, mía. El clopidogrel, el prasugrel y la ticlopidina, ¿no es cierto?, se activan en el hígado, inhiben de forma irreversible al receptor ADP de las plaquetas, impidiendo la agregación plaquetaria. Entonces, fíjense que es un mecanismo de acción diferente al de la aspirina, ¿no? La aspirina es un fármaco antiinflamatorio no esteroideo que inhibe a la ciclooxigenasa 1, y al inhibir a la ciclooxigenasa 1 impide la formación del tromboxano A2, que es un agregante plaquetario. En este caso, estos fármacos, ¿no es cierto?, lo que hacen es inhibir en forma irreversible al receptor ADP de las plaquetas y impedir la agregación plaquetaria. Entonces, habíamos dicho, el ticagrelor no necesita activarse para producir su efecto. El prasugrel, como los otros, son profármacos que se activan en el hígado, pero el prasugrel tiene un inicio más rápido que el clopidogrel, por ejemplo, o que la ticlopidina. Inhibe entonces a la fosfodiesterasa, lo que incrementa los niveles de AMP cíclico, que es en realidad el AMP cíclico el antiagregante plaquetario, ¿ya? Además, inhiben la captación de adenosina por las células endoteliales y los eritrocitos, incrementando la concentración plasmática de adenosina. Si no se capta la adenosina, entonces permanece en los sitios donde está y va aumentando su concentración paulatinamente, lo que da lugar a que actúa a través de los receptores A2 de la adenosina en las plaquetas, incrementando otra vez aquí mismo el AMP cíclico plaquetario, impidiendo la agregación plaquetaria. Entonces, la vía final del mecanismo de acción de este tipo de fármaco, de antagonistas del ADP, es que producen un efecto antiagregante plaquetario a través del incremento del AMP cíclico, ¿no?, que lleva entonces a la disminución de la agregación plaquetaria. Los antagonistas de los receptores del ADP, también está aquí el ticagrelor, que yo lo subrayé, ¿no es cierto?, que es un inhibidor reversible oralmente activo, ¿ya? Que es oralmente activo,
¿ya? De la enzima P2Y12 produce una inhibición plaquetaria ADP dependiente más rápida y predecible en relación al clopidogrel. Sin embargo, el clopidogrel viene, como les decía yo, a ser el prototipo de este tipo de fármacos, como la aspirina o el ácido acetil salicílico también es el prototipo de los AINES. Que esto no quiere decir que al ser el prototipo sea el mejor fármaco, solamente es aquel fármaco que guarda todas las características del grupo farmacológico de acuerdo a sus características. Entonces, indicaciones del uso del ticagrelor: reducción de la muerte cardiovascular, el infarto de miocardio, el accidente cerebrovascular en pacientes con síndrome coronario agudo. ¿Bien? Esas son las indicaciones. Efectos adversos: se presenta disnea en 17% de los pacientes. ¿Ya? Eso sería entonces en relación al ticagrelor. El cangrelor también es un antagonista de los receptores ADP. Es un inhibidor reversible parenteral de P2Y12. Produce una inhibición plaquetaria ADP dependiente de inicio rápida en minutos y que desaparece en 1 hora después del inicio de su acción. Entonces, es de inicio rápido, ¿ya? Impide agregación plaquetaria en forma rápida, pero que su efecto dura poco tiempo, ¿no es cierto? Entonces, las indicaciones para el cangrelor son reducción del riesgo de infarto de miocardio perioperatorio, es decir, alrededor de la cirugía, revascularización coronaria repetida, es decir, aquellos pacientes que tienen que ser revascularizados por obstrucción de la arteria coronaria, ¿no es cierto? Y las trombosis que se producen de las endoprótesis que pueden desencadenar cuadros trombóticos, y entonces se puede utilizar estos antiagregantes plaquetarios para impedir este tipo de problemas. No se olviden que la misma aspirina es un antiagregante plaquetario que se utiliza profilácticamente, como yo les he dicho, para prevenir o disminuir el riesgo de infarto de miocardio, especialmente en pacientes que ya han sufrido ese tipo de problemas, ¿ya? Las reacciones adversas: riesgo de hemorragia mayor que en el caso del clopidogrel durante la intervención coronaria, ¿no? Pero la indicación, hemos dicho, ¿no es cierto?, reducción del riesgo de infarto de miocardio perioperatorio, ¿no? Entonces, si bien es muy eficaz, pero puede producir un cuadro de hemorragia mayor en comparación con el clopidogrel. Por eso yo os decía, el clopidogrel es el prototipo de estos fármacos antiagregantes plaquetarios. Bien, dentro de los fármacos antiplaquetarios nuevos también está uno que se conoce con el nombre de inhibidor del receptor de la trombina, es decir, no está actuando sobre la trombina misma, sino está actuando como un antagonista, si ustedes quieren, de la trombina a nivel de su receptor. Y en este tipo de fármacos tenemos el Vorapaxar, que es un antagonista competitivo del receptor PAR1 e inhibe la agregación plaquetaria inducida por la trombina. Porque hemos visto también ayer en unos cuadros que la trombina también estimula la agregación plaquetaria, ¿ya? La vida media del Vorapaxar es larga, es de 3 a 4 días, la vida media circulante. Permanece unido al par en plaquetas en forma estrecha, con un efecto antiplaquetario, trombina dependiente durante 4 semanas. Fíjense cuánto tiempo. O sea, la administración del Vorapaxar tiene o da lugar a un efecto antiagregante plaquetario de 4 semanas. ¿Ya? Lo importante y también lo interesante del Vorapaxar es que se administra por vía oral y se combina con aspirina o con clopidogrel. Entonces, es mejor combinarlo con la aspirina o con el clopidogrel para mejorar su acción y su efecto, ¿ya? También dentro de las indicaciones, reducción del riesgo trombótico en pacientes con antecedentes de infarto de miocardio o enfermedad arterial periférica. Es por eso que, si bien han aparecido estos nuevos fármacos, ¿no?,
una de las principales indicaciones del uso de aspirina a dosis bajas en enfermedades cardiovasculares justamente era como profiláctico en pacientes que ya tenían o han tenido cuadros de infarto de miocardio o de angina inestable, ¿no es cierto? Y que hasta hace poco tiempo la aspirina era prácticamente el único antiagregante plaquetario que se utilizaba. Dentro de los efectos adversos del Vorapaxar está que puede haber hemorragia, o sea, aumenta el riesgo de hemorragia, contraindicado de hemorragia intracraneal en accidente cerebrovascular hemorrágico o en ataque isquémico transitorio, ¿no? El ataque isquémico transitorio se conoce también con el nombre de isquemia cerebral transitoria, donde transitoriamente hay una disminución del flujo sanguíneo cerebral y que se revierte generalmente se revierte en forma espontánea, pero puede dejar secuelas posterior al cuadro. Puede dejar, no, generalmente no ocurre, pero puede dejar. Bien, entonces, ¿cuáles son las indicaciones para cada uno de estos? La aspirina en profilaxis del infarto agudo del miocardio, profilaxis de isquemia transitoria, profilaxis de embolia isquémica y profilaxis de eventos trombóticos. Ahora, en caso de que haya hipersensibilidad a la aspirina, pacientes con hipersensibilidad a la aspirina, que no son pocos, sino que hay un buen porcentaje de pacientes que tienen hipersensibilidad a la aspirina, el fármaco que se utilizaría en vez de la aspirina viene a ser el clopidogrel, ¿ya? Pero por lo menos aquí en nuestro medio. Inhibidores del receptor de glicoproteína 2B3A, donde estaban el abeximab, el tirofiban y el epitifibatide, profilaxis de restenosis posterior a angioplastía coronaria, porque obviamente la angioplastía coronaria que presupone generalmente la colocación de un stent, ¿no? O a veces se realiza con solamente realizar la compresión de la placa ateromatosa hacia las paredes, puede restenosarse y por lo tanto puede dar curso a un cuadro. Ay, caramba. Ya, ¿me están escuchando? Sí, doctor. Sí, doctor. Ya van a disculpar, como siempre, tengo un problema aquí serio, no sé, la computadora repentinamente se corta. Bien, entonces, estábamos... bien, estábamos en este slide, ¿no? Entonces, lo que estábamos hablando de estos fármacos. Entonces, bueno, vamos a empezar otra vez con este slide. Entonces, los antagonistas de los receptores de ADP, donde habíamos dicho el clopidogrel, el prasugrel, la ticlopidina, el ticagrelor y el cangrelor, que se indican en la profilaxis de la isquemia transitoria, profilaxis de embolia isquémica, profilaxis de infarto de miocardio y síndrome coronario agudo. ¿Ya? Y dentro de los inhibidores de la fosfodiesterasa 3, el dipiridamol, corregir, quitarle la E, y el cilostazol, ¿no? El dipiridamol, coadyuvante de la warfarina en profilaxis de eventos trombóticos en pacientes con reemplazo valvular, y el cilistazol en la claudicación intermitente. Entonces, fíjense de que en realidad las indicaciones del cilistazol no son las mismas que en el caso de los otros fármacos antiplaquetarios, sino
que el silistazol prácticamente se utiliza solamente en la claudicación intermitente. Bien, ¿cuáles son los efectos adversos o los efectos tóxicos de estos? La aspirina, al igual que cualquier AINE, puede dar lugar a gastritis, a úlceras gástricas y duodenales, a hemorragia digestiva, decurrente generalmente de erosiones, o sea, de las úlceras, o puede ser en algunos casos de gastritis erosivas aguda, porque los AINES, al inhibir a la ciclooxigenasa 1, que es constitutiva, también disminuyen los mecanismos de defensa de la mucosa gástrica y duodenal, que son obviamente el moco y el bicarbonato secretados por las glándulas gástricas. Además, como cualquier AINE, la aspirina puede dar lugar a nefropatía analgésica y, paradójicamente, a pesar de ser un analgésico, puede provocar cefalea analgésica también, ¿ya? Bien, los inhibidores del receptor de glicoproteína 2B y 3A, el abexicimab, el tirofiban y la epitifabatida, hay que cambiar esto de la E por A, dentro de sus efectos adversos pueden producir hemorragia y trombocitopenia, ¿no? Lo que no hemos visto en el caso de la aspirina, no hay trombocitopenia. En los antagonistas de los receptores de ADP, del fosfodiesterasa, el clopidogrel, el prasugrel, la ticlopidina, el ticagrelor y el cangrelor, ¿no? Pueden dar lugar a cansancio excesivo, a cefalea, a mareo, a náuseas, a diarrea, a rinorragia, pero también a equimosis, ¿ya? A equimosis, es decir, sangrado en la piel de distinto tamaño y de distintas formas. Y los inhibidores de la fosfodiesterasa 3, el dipiridamol y el cilostazol, pueden dar lugar a cefalea y palpitaciones, ¿ya? Entonces, estos son los principales efectos adversos de estos fármacos. En la aspirina sí tenemos que tomar en cuenta que, además de la hemorragia digestiva, pueden producir, aunque no con tanta frecuencia, también hemorragia en otros sitios. Bien. Indicaciones entonces del ácido acetilsalicílico dentro de los usos clínicos: prevención y tratamiento del infarto agudo de miocardio. Ya os he dicho, cualquier paciente que tiene riesgo o es que ha sufrido una angina de pecho estable o inestable, es una buena idea obviamente mantenerlo profilácticamente con una aspirina tal día. Aunque hoy en día hay algunos estudios que dicen que no es tan eficaz, pero se sigue manteniendo. La enfermedad cerebrovascular, ¿no?, de tipo isquémico, la prevención de trombosis arteriales tras intervenciones coronarias. Los antiagregantes plaquetarios se vuelven fármacos de sostén en este tipo de mantenimiento, si ustedes quieren, en este tipo de pacientes. ¿Ya? Ya hemos dicho, efectos adversos del ácido acetilsalicílico, además de las hemorragias, el riesgo de hemorragias digestivas, también pueden dar lugar a náuseas, vómitos, diarreas, gastritis, que pueden ser erosivas y hemorrágicas, y riesgo de hemorragia en pacientes que tienen enfermedades ulcerosas, gástricas y duodenales. Bien, entonces aquí tenemos un cuadrito donde vemos en la primera columna el fármaco, ¿no? Perdón, en la primera fila el fármaco. Aquí tenemos inhibidores de la síntesis de tromboxano A2, el ácido acetilsalicílico, la aspirina, inhibidores del ADP, la ticlopidina y el clopidogrel, antagonistas del receptor GP2B y 3A, donde está el abexicimab, la eptifabatida y el tirofiban, y los inhibidores de la fosfodiesterasa, donde está el dipiridamol, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el mecanismo de acción del aspirina? Inhibición irreversible de la enzima plaquetaria ciclooxigenasa 1, que lleva a que no se forme el tromboxano A2, que es el principal antiagregante plaquetario relacionado con esta ciclooxigenasa. En el caso de la ticlopidina y el clopidogrel, que son los inhibidores del ADP,
se unen al receptor de ADP plaquetario, el P2Y12, previa metabolización hepática y del fármaco, y que se convierte en un metabolito activo. Pero hemos dicho que en el caso de los profármacos, ¿no es cierto?, tienen que previamente activarse hepáticamente, ¿no? En el caso del ticagrelor, no. Los antagonistas del GP2B3A, donde hemos dicho el abexicimab, el eptifibatida y el tirofiban, impiden la unión del fibrinógeno a la GP2B3A, ¿ya? Y el dipiridamol inhibe inhibición de la captación de adenosina y la inhibición de la GMPC fosfodiesterasa, ¿no? Bien, uso clínico, ya hemos dicho, solamente repasando: de la aspirina, prevención y tratamiento de infarto agudo de miocardio, enfermedad cerebrovascular, prevención de trombosis arteriales tras intervenciones coronarias. En el caso de la ticlopidina y el clopidogrel, infarto cerebral, prevención de las trombosis arteriales tras intervenciones coronarias, ¿ya? En el caso del abexicimab, la eptifibatida y el tirofiban, prevención del infarto agudo de miocardio y eventos isquémicos en pacientes sometidos a angioplastía coronaria. Y en el caso del dipiridamol, prevención del tromboembolismo originado en válvulas cardíacas mecánicas, ¿no? Todos son antiagregantes plaquetarios. Su principal uso, ¿no?, es en enfermedades cardiovasculares. Efectos adversos de la aspirina: náuseas, vómitos, diarreas, gastritis, hemorragias digestivas, ¿no?, nefropatía analgésica, cefalea, ¿ya? Entonces, y riesgo de hemorragia en los pacientes con úlcera. En el caso del clopidogrel y la ticlopidina, diarrea, náuseas, prurito, dolor gastrointestinal, que no son tan frecuentes, pero que pueden ocurrir. En el caso del tirofiban, el eptifibatida y el abexicimab, riesgo de hemorragia en pacientes sometidos a intervenciones arteriales percutáneas, por ejemplo, una angioplastía coronaria, ¿ya? Y en el caso del dipiridamol, náuseas, vómitos, diarrea y cefalea. Aquí yo ayer les había mencionado, ¿no?, otro cuadro, en el cual estos cuadros yo se los voy a dejar para que ustedes los lean. Es un resumen de todo lo que hemos venido hablando, ¿ya? Entonces, en este tipo de cuadros he puesto, es un poquito diferente al resto, ¿ya? En la primera columna he puesto el trastorno, ¿ya? En la segunda, la clínica, luego el fármaco que se va a utilizar, cuál es el perfil farmacológico del fármaco a utilizarse, cuáles son los efectos adversos o contraindicaciones que pueden haber y cuáles son las indicaciones, ¿ya? Entonces, fíjense, aquí en la primera columna tenemos la trombosis venosa profunda, el tromboembolismo pulmonar, clínicamente dolor, edema, enrojecimiento y sensación de calor en la pierna. Y el tromboembolismo pulmonar, dificultad para respirar, ¿no?, sensación de ahogo y fatiga. El fármaco que seleccionaríamos sería una heparina no fraccionada. Ya hemos dicho que se une a la antitrombina y además inactiva los factores 2, 10, el 9, el 11 y el 12 activos, ¿no es cierto? Potencia el efecto de la antitrombina de 100 a 1000 veces. Se administra, hemos dicho, por vía subcutánea y por vía endovenosa, ¿no? Los efectos adversos, hemos dicho, hemorragia, trombocitopenia inducida por heparina. El uso prolongado podría dar lugar a osteoporosis, a alopecia y la hipersensibilidad a la heparina. Indicaciones: trombosis venosa profunda, tromboembolismo pulmonar, infarto agudo de miocardio, ¿no?, angina inestable, angioplastía coronaria, profilaxis de la trombosis venosa profunda y del tromboembolismo pulmonar, ¿no? Entonces, estos cuadritos yo los he hecho más que todo con la intención de que ustedes los utilicen para repasar el tema, ¿ya? Porque tiene todo lo que se necesita saber sobre cada uno de estos fármacos en relación a las patologías que tenemos, ¿no? Y aquí en la segunda fila tenemos la heparina fraccionada, donde están la enoxaparina, la dalteparina, la tinzaparina. Nuevamente el trastorno: trombosis venosa profunda, tromboembolismo pulmonar,
la misma clínica prácticamente que en el anterior caso, el uso entonces de estas heparinas, su mecanismo de acción que se une a la antitrombina, inactiva fundamentalmente el factor 10A y no tanto el factor 2A, ¿no es cierto? Se administra por vía subcutánea, hemos dicho, ya, efectos adversos, contraindicaciones, como todos, hemorragia, pero tiene menor riesgo de trombocitopenia inducida por heparina en relación a la heparina no fraccionada, ¿no es cierto? Bien, indicaciones también prácticamente la misma que de las heparinas, ¿no es cierto? Pero con mayor seguridad, porque solamente inhibe más el factor 10, ¿no? Luego tenemos aquí los orales, ¿no? También lo mismo, trombosis venosa profunda, tromboembolismo pulmonar, la misma clínica. Y ahí tenemos a los cumarínicos, donde está la warfarina, el acenocumarol. Y aquí tenemos un fármaco que no lo habíamos mencionado antes, el fenprocumón, que es otro fármaco perteneciente a este tipo de fármacos. El fenprocumón tiene una vida media más prolongada que la warfarina, de 5 días. Tiene un comienzo de acción más lento y una acción más prolongada, que es de 7 a 14 días. De la warfarina habíamos dicho que es de 5 días. En cambio, esto es más del doble que la warfarina y dura su efecto de 7 a 14 días, ¿no? El mecanismo de acción para todos es el mismo, ¿no? Inhibición de la síntesis de los factores vitamina K dependientes, que hemos dicho que son 12, 7, el 9 y el 10. Dentro de los efectos adversos, hemorragia, necrosis de la piel, que hemos dicho que puede presentarse a partir del 7º, 8º día, ¿no es cierto? Luego, fatiga, fiebre, discrasias, anemia, alergia y puede producir también hematomas, ¿ya? Las indicaciones, lo mismo prácticamente, ¿no? que el resto. Luego tenemos a los inhibidores directos del factor 10A, donde están los fármacos. Aquí se ha comido el slide en la presentación, ¿no? Entonces lo van a ver sin la presentación, donde están el rivaroxaban, el edoxaban, entre otros, ¿no es cierto?, que se unen directamente al factor 10A, ¿no? Las indicaciones son trombosis venosa profunda, tromboembolismo pulmonar, profilaxis y tratamiento, accidente cerebrovascular de tipo isquémico, ¿no? Riesgo como de efectos adversos, la hemorragia y la hemorragia digestiva. Indicaciones las mismas prácticamente, tratamiento y profilaxis de la trombosis venosa profunda, el tromboembolismo pulmonar, accidente cerebral vascular isquémico, ¿ya? Bien, luego tenemos a otros fármacos, ¿no es cierto?, que también está indicado donde están fundamentalmente los trombolíticos que hemos dicho, ¿ya? Ya hemos hablado de fibrinolíticos o trombolíticos, ¿ya? Donde, solo para mencionar, es algunos nuevos, la pruroroquinasa, ¿ya? Que son fármacos nuevos, y entre los que también tenemos nuevos trombolíticos, que es la irudina recombinante, los inhibidores de la trombina, inhibidores del factor 10A y del complejo factor 7, factor tisular, anticuerpos al receptor de fragmentos plaquetarios de glicoproteína 2A y 3A que hemos visto, bloqueadores del receptor de tromboxano A2 y serotonina, la trombomodulina recombinante y la proteína C activada. Estos son fármacos trombolíticos y fibrinolíticos nuevos, ¿no? Estos, al igual que todos, convierten el plasminógeno a plasmina, que degrada el trombo de fibrina, ¿ya? Indicaciones las mismas: trombosis venosa profunda, tromboembolismo pulmonar, infarto agudo del miocardio, angina inestable, angioplastía coronaria, accidente cerebrovascular isquémico. Y por último, tenemos aquí los fármacos que hemos estado viendo hace un ratito, ¿no es cierto? ¿Ya? Donde están las indicaciones, ¿no? Y donde están los fármacos que hemos visto, los antiagregantes plaquetarios, que están todos aquí, los que acabamos de ver.
Entonces no vale la pena seguir hablando de ellos si acabamos de verlos, y por lo tanto ustedes utilizan estas tablitas para repasar y para estudiar, si ustedes quieren, lo que hemos estado hablando, ¿no? Aquí tengo otro cuadro, ¿no es cierto? También, pero cambiamos, ya aquí en vez de poner la patología, hice la primera columna con el grupo de fármacos. Entonces puse aquí anticoagulantes, donde están heparinas no fraccionadas, heparinas de bajo peso molecular, inhibidores directos del factor 10A, aquí me faltó la A, donde están el rivaroxaban, el apixaban, el edoxaban, ¿ya? Los inhibidores directos de la trombina, donde están la vivalirudina, el argatroban y el dabigatran, ¿no es cierto? Dentro de estos, el dabigatran, que es muy utilizado, ¿ya? Su mecanismo de acción también, ¿no? Las aplicaciones clínicas de los mismos, ¿ya? Su farmacocinética, que eso es diferente a la otra tabla que les he puesto, ¿no es cierto? Y sus efectos adversos, ¿no? Entonces, utilicen esto, nuevamente les insisto, para repasarlo, ¿ya? Este cuadro continúa al otro, es lo mismo, pero que el otro, ¿ya? Lo mismo, pero aquí ya están los anticoagulantes cumarínicos, la warfarina, los trombolíticos fibrinolíticos, ¿no es cierto? Y está todo aquí resumido para que ustedes lo puedan utilizar para estudiar y para repasar, ¿ya? Bien, y para concluir la clase, que ya estamos al final de la misma, vamos a hablar de los fármacos usados en los trastornos hemorrágicos, ¿ya? Estos ya no son trastornos de la coagulación, sino son trastornos hemorrágicos, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de trastornos hemorrágicos, nos referimos a hemorragias por uso de anticoagulantes, cumarínicos o por deficiencia de vitamina K. Entonces, sabemos y hemos dicho varias veces que la vitamina K promueve la síntesis o biosíntesis de los factores 2, 7, 9 y 10. Este es un factor esencial en la carboxilación de múltiples residuos de glutamato, de factores de coagulación y de proteínas anticoagulantes, la C y la S, ¿no es cierto? Promueve la biosíntesis de las proteínas anticoagulantes, ¿ya? C y S, así como también de proteína Z, un cofactor del inhibidor del factor 10A, ¿ya? Entonces, la vitamina K es extremadamente importante, ¿no es cierto?, en relación a la síntesis de estos factores 2, 7, 9 y 10, y por lo tanto es muy útil en trastornos hemorrágicos. El requerimiento diario de vitamina K se estima en 0,03 microgramos por kilogramo, más o menos, o 70 microgramos por día para un adulto. La administración terapéutica también demora 24 horas para lograr su efecto. Y eso hemos visto también en las anteriores clases, ¿no es cierto?, que la vitamina K no actúa inmediatamente. Se requiere de 12 a 24 horas aproximadamente para que se logre o se consiga el efecto de la vitamina K y se comience a sintetizar o aumentar la síntesis de los factores 2, 7, 9 y 10. Las formas de vitamina K que tenemos es la forma de vitamina K1, que se conoce con el nombre de fitonadiona. Es la única natural para uso terapéutico y es la que se encuentra y la que nosotros ingerimos con los alimentos. Y la vitamina K2, la menaquinona, que se encuentra entre los tejidos humanos y la sintetizan las bacterias intestinales y que requieren de sales biliares para su absorción gastrointestinal. ¿De acuerdo? Entonces, la vitamina K1 la obtenemos a partir de los alimentos. Y la vitamina K2 se encuentra en los tejidos humanos y es sintetizada por las bacterias intestinales. Bien, ¿cuáles son las indicaciones entonces de la administración de vitamina K? 1. Reversión de los efectos de la warfarina, ¿ya? Pero ya les he dicho que no es inmediato, comienza a actuar entre las 2 y las 24 horas. La hipoproteinemia del recién nacido, ¿ya? Entonces, dentro de las primeras o fármacos, sustancias que se le administra al recién nacido es justamente vitamina K, ¿ya?, para evitar fenómenos hemorrágicos.
la obstrucción biliar, porque hemos dicho de que las sales biliares son importantes para la síntesis de la vitamina K2, ¿no es cierto? Y la malnutrición. La malnutrición, obviamente, porque no, con una mala nutrición no se tiene todos los elementos que son necesarios, y entre estos está la vitamina K. Se puede administrar la vitamina K1, la fitonadiona, por vía oral o intravenosa lenta, porque cuando se la administra rápidamente la vitamina K puede dar reacción a cuadros como la disnea, dolor torácico, dorsal y muerte. Puede llegar inclusive a producir un choque anafiláctico, ¿no? Y llevar a la muerte al paciente. Por eso que la administración de vitamina K debe ser lenta, ¿ya? Bien, fármacos. Entre los otros fármacos usados en los trastornos hemorrágicos tenemos fracciones de plasma, ¿ya? Las deficiencias de los factores plasmáticos pueden causar hemorragia espontánea cuando la actividad es menor de 5 a 10% de lo normal. Entonces, cuando nosotros administramos fracciones de plasma, estamos cubriendo o reponiendo las deficiencias de estos factores. Y existen concentrados de fracciones plasmáticas del factor 8 y del factor 9. Pero también se puede administrar directamente plasma fresco congelado, que va a suplir al paciente con los factores de coagulación de efecto inmediato, porque ya se le está transfundiendo al paciente el plasma fresco congelado que tiene los factores de coagulación dentro del mismo. El acetato de desmopresina aumenta la actividad del factor 8 en hemofílicos, ¿no? Los concentrados liofilizados de plasma y del factor 9 autoplex, también del FEIBA, que también pueden ser utilizados en trastornos hemorrágicos. El crioprecipitado en deficiencias de fibrinógeno y hepatopatías. El factor recombinante vía hemofilia A y B, también en hemorragia por trauma, cirugía intracerebral y la intoxicación por warfarina. Los inhibidores de los fibrinolíticos, el ácido aminocaproico, coadyuvante en la hemofilia, y el ácido tranexámico, que es un análogo. Ahora, en este caso del ácido tranexámico es muy utilizado en nuestro medio, ¿ya? O sea, existe ácido tranexámico que se utiliza en diversos trastornos de tipo hemorrágico, ¿no? Es decir, por ejemplo, se ha operado un paciente y no se está consiguiendo controlar la hemorragia postquirúrgica, entonces se puede utilizar ácido tranexámico para impedir la hemorragia y inhibir esta. Luego tenemos los inhibidores de la proteasa de serina, la aprotinina, que tiene también un efecto antihemorrágico. Pero tal vez, digamos, de todos estos que hemos visto aquí, además de la administración de de plasma fresco congelado, muy utilizado, y eso insisto aquí en nuestro medio, es el ácido tranexámico. Hay diversos productos farmacológicos en nuestro medio que contienen el ácido tranexámico y que son muy utilizados en ambientes hospitalarios, ¿ya? Y con muy buen resultado. Entonces, eso le estoy insistiendo. Los dos, plasma fresco congelado, ¿no? Las dosis, ¿no? Generalmente se administran por kilogramo día del ácido tranexámico. La dosis recomendada es de 20 miligramos kilogramo día, ¿ya? Y estas dosis pueden variar. Cuando se administra el ácido tranexámico por vía oral, se administra una dosis similar, digamos 15 a 25 miligramos kilogramo dosis, pero ya no es kilogramo dosis día. En este caso es 25 miligramos por kilogramo dosis cada 6 a 8 horas, ¿ya? Porque les he dicho, el ácido tranexámico se puede administrar por vía parenteral, pero también se puede administrar por vía oral, ¿ya?
¿ya? Entonces, vía endovenosa o por vía oral, el ácido tranexano. Muchos productos en nuestro medio que son comercializados con ácido tranexámico. Inhibidores de la serina proteasa está la aprotinina, que inhibe la fibrinólisis al liberar plasmina. Entonces, este tiene un efecto contrario a los fibrinolíticos, ¿no es cierto? Porque hemos dicho que el paso final después de la formación del coágulo de fibrina es la fibrinólisis para recanalizar el vaso que ha sido en el cual se ha producido el coágulo de fibrina para impedir la hemorragia, ¿no? Entonces, estos inhibidores de la serina proteasa, como es la aprotinina, reducen las hemorragias en un 50% en cualquier cirugía. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado con cualquiera de estos fármacos que estamos mencionando, que pueden promover, ¿no es cierto?, la trombosis, ¿no? Y por tanto el tromboembolismo. De ahí que no es cuestión de administrarlos en cualquier caso de hemorragia, ¿no? No se olviden que el principal mecanismo antihemorrágico de los pacientes es la cascada de la coagulación y que ésta se va a activar, pero en casos en los cuales no se logra disminuir o cohibir la hemorragia, sí están indicados estos fármacos. Los efectos adversos de la aprotinina: mayor riesgo de desarrollo de infarto de miocardio, es lo que yo estaba diciendo, accidente vascular cerebral de tipo isquémico y lesión renal, y puede producirse también anafilaxia en el caso de la aprotinina, ¿no? Entonces, las indicaciones tienen que ser muy precisas, muy cautelosas, ¿no es cierto? Utilizarlas solamente cuando es necesario, ¿ya? Entonces, la aprotinina es también un agente hemostático que su principal mecanismo de acción es que inhibe las proteasas, es decir, que inhibe la fibrinólisis y por lo tanto actúa en forma importante cuando existen hemorragias que no pueden ser controladas por otros medios, ¿ya? Entonces, esta aprotinina se administra por vía parenteral. Bien, con eso habríamos concluido entonces el temario, ¿ya? Y este es un slide que siempre lo mantengo en esta clase, porque antes de ser un excelente médico, sea un buen ser humano, ¿ya? Y esto es un mensaje que ustedes deben llevar en todo el tiempo de su formación y posteriormente una vez que sean médicos, ¿no es cierto? Es decir, que el médico no puede ser solamente un buen médico, tiene que ser un buen ser humano, no perder su sensibilidad, ¿no es cierto? Siempre estar abierto a poder entender y poder establecer cuáles son los problemas del paciente y como médico tratar de solucionar estos problemas. No se olviden que el paciente viene al médico buscando algo, buscando la solución a uno o más problemas. Y por eso que debemos ser buenos seres humanos para ser excelentes médicos y no al revés, ¿no es cierto? Nunca dejar de lado nuestra parte humana. Siempre pensar que nuestro paciente puede ser nuestro padre, nuestra madre, nuestro hermano, nuestro hijo, nuestro nieto. En fin, atiendan a sus pacientes como si fuese su familia. Ahí van a ser excelentes médicos. Bien, ¿alguna pregunta en relación a los temas? ¿Alguna pregunta, chicos, chicas, en relación a los temas que hemos hablado? ¿Me han